Bueno, seguimos ruta. Me voy hasta Paipas. Paipas es un pueblito también muy bonito, que me han dicho que pase, que no deje pasar. Así que para ahí me voy, me queda a 20 minutos. Creo que ahí va a ser mi parada oficial de almorzar y ver cómo sigue el día. No, cómo la estoy pasando no les puedo decir, la verdad, espectacular. Qué lindo lugar. Posiblemente Boyacá sea, no sé, no voy a decir que el más lindo de Colombia porque no conozco todo Colombia, pero Boyacá está muy lindo, está muy muy lindo. Vamos a seguir paseando, ¿vienen? No se queden, vamos. Si no apretaron todavía a suscribirse, ya llegaron hasta acá, vamos. Suscríbanse y miren todos los videos cada vez que pongo. Todos los domingos pongo videos a medida que voy viajando. Lo más importante de eso, nos ayuda un montón, pero además uno se siente acompañado. Vamos. Parece que en realidad la ciudad es bastante grande. ¿Dónde estará el centro histórico de esto? Parece que este parque sería el parque central. La verdad no sé por qué me habían dicho, voy a tener que investigar un poco mejor. No sé por qué me habían dicho que este era un lugar histórico y demás, pero bueno, no deja de estar bien. Es una ciudad como otras, la verdad. Debe ser que hay algo en algún lado. Ya lo voy a buscar. Vamos con un lugar donde se puede parar la moto al lado de donde voy a comer, porque he visto varios lugares para comer, pero sin posibilidad de dejar la moto. Me voy de acá de Paipa y le estuve charlando con, ahí está la iglesia de vuelta, estuve charlando con unas personas y que me comentaban que además de que el pueblo es bonito en el sentido de que es tranquilo y demás, que lo que es el Paipa es como el centro para irse a visitar otras cosas que están cerca, más o menos. Por eso es que lo consideran turístico. Más allá de eso, acá a la entrada hay unas ollas termales justo enfrente del aeropuerto, que son públicas, uno paga una entrada y entra. Y dicen que son muy bonitas también, y que hay muchos hoteles, muchas cosas de esas. Pero no es que sea el pueblo en sí mismo una cosa turística, como sería un pueblo mágico en México o algo así. Entonces bueno, ya comí unas empanadas que estaban ricas, pero en realidad me llamó la atención que eran todas de arroz, lo cual es la primera vez que como. Ya comí y ahora me voy a conocer otro pueblito, 2 pueblitos más o 3 pueblitos más, y ya en el último me quedo porque ya son casi las 2 de la tarde. Así que un par de horitas más de andar paseando es suficiente. La verdad el pueblo está bueno, está bonito, es recomendable para pasar. Pero desde el punto de vista que me gusta a mí, este lugar sería un buen lugar, porque no es chico, no es una ciudad chica, tampoco una ciudad grande. Tiene lo que necesitas, no es caro, por lo que me han dicho, las cosas están a precios razonables. Está construyendo bastante, quiere decir que hay gente que está viniendo y que está creciendo el lugar. La verdad me gustó. Bueno, acá hay un lago también, acá está el lago, ahí. No es grande, pero está bonito. Ese es el nombre del lago, Lago Xochagota. Ese es el nombre del lago. No alcanzo a ver. Ah, qué lástima. Un laguito. Qué bonito, che. Qué bonito, che. No lo vi cuando entré tampoco. Vamos para acá. ¡Hop! Acá está el aeropuerto. Acá este es el aeropuerto y acá, por acá están las termas. Este es el aeropuerto. Acá nos vamos para este lado. En algún lado por acá están las pozas, no sé si ahí. Me dijeron frente al aeropuerto, capaz que sea aquello de allá. Bueno, vamos a conocer más, che. Me he metido, o sea, por la ruta que me mandó Google, es ruta de tierra, toda suelta, piedritas y arena y demás. Así que la rueda delantera viene moviéndose de adelante para todos lados.
he tenido que desconectar el control de tracción porque no podía avanzar. Y acá vamos, pero el paisaje es espectacular. Allá hay otro lago, miren. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No te distraigas, Martín. No te distraigas. No te distraigas, Martín, que te pone jodida la cosa. Está terrible esto, ¿eh? Salvo por donde pasan los autos, que está más claro, lo más oscuro está todo suelto. Y cuando lo pisas, la rueda delantera se va, porque además la rueda delantera ya tiene muy poco dibujo, pero más allá de eso se va a la miércoles la rueda. Ya me he pegado un par de sustos, inclusive uno en el que tuve que bajar el pie para levantar de un golpecito, hacer un tap para que la moto no se me caiga. Es terrible. Otro pueblo, no tengo idea cómo se llama, ya me encontré el nombre por ahí. Mucha gente afuera, está bueno. Un parque municipal, a ver qué tal está. Miren esa iglesia. ¿Qué está pasando? Algo pasa en este pueblo. Están todos afuera tomando. ¿Qué está pasando acá? ¿Serán fiestas patronales también? Mírenlo, este chiquitín en la moto. Mírenlo, ese chiquitín en la moto. ¿Llegan al piso ustedes ahí? ¿Llegan al piso o no? ¿Sí? Bueno, acá estamos. ¿Qué está pasando acá? Tiene que haber fiesta. Hay fiesta. Muy bien. Qué bárbaro. Todo el mundo de joda afuera, así que... Sí, señor. Fiestas patronales. Te llevo conmigo, ¿eh? Qué interesante. Este pueblo se llama Toca y aparentemente llegué justo con las fiestas patronales. Tengo que volver a la ruta en la que venía. Vamos a ver cómo salimos. Y de ahí nos vamos a Soracá. Me vine por este lado al final porque el camino para adentro estaba muy de tierra. Y bueno, uy, casi me volteo. Esta es Tunja. ¿Se acuerdan? Ya estuve acá yo. Pasando hacia Bogotá una vez, después de ir a Villa de Leyva o yendo a Villa de Leyva, no me acuerdo. Pero allá estuve en el centro. Lo que quería ir era un pueblito que está acá, pero las opciones que me daba Google eran todas por tierra y como ya es medio tarde y tengo frío, preferí venirme por la pista. Tunja es enorme, es una ciudad grandísima. Se está largando yo, a ver, me hace un frío tremendo. Este es el pueblito. Soracá. Iglesia, plaza, letras. Los chicos saliendo de la escuela.
No creo que sea el lugar para quedarse. Está muy chico. No hay nada. Así que me voy a frenar y voy a buscar hotel. Calculo que en Tunja o en algo por ahí. Me voy para Tunja a buscar alojamiento. Se está poniendo bien fea la tarde. Son recién las 4. Ni las 4, las 3:30 son. Y la verdad que está horrible. Así que me voy a ir para allá, que hay más ofertas, más opciones. Y ver si consigo algo donde meterme, porque está realmente poniéndose muy frío. Bueno, al final me quedé acá en Tunja. Sigue estando helado, 12 grados creo que son. Y me vine acá un poquito a caminar. Estoy enfrente de la Plaza Bolívar. A ver que les muestro. Esta es la Plaza Bolívar. Y esta es la catedral. Yo se las muestro desde más lejos para que se vea bien. Está muy bonito el centro. Esto se llama centro histórico. Y bueno, los edificios, ven como el edificio allá enfrente tiene la onda histórica. La plaza es enorme también. Está buena. Y yo estoy acá parando a unas 4 o 5 cuadras de acá. Está muy buena. Tunja es la capital, entiendo yo que es la capital del estado de Boyacá. Esta es una vista de la catedral así, de lejos, para que se vea. Está muy bonito. Me voy a ver acá la estatua del amigo Bolívar. Este es Bolívar. Como en todas las plazas básicamente todas las plazas centrales de Colombia y de Venezuela. Saliendo del pasaje Vargas está la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Para enfrente de la iglesia de San Ignacio, de la compañía de San Ignacio. Y lo interesante de la iglesia es, esta es una iglesia que data de 1620. Y se terminó de construir por ahí todas las piezas terminaron en 1650, creo que es. Pero una lástima que no está abierta, porque adentro hay un óleo que es el más grande que hay en toda Colombia y es muy viejo, y además hay otra pieza que estaría muy interesante ver, que es una pieza que data de 1580 y que se las trajeron acá para que fueran parte de la ornamentación de la iglesia. Y bueno, no se pueden. Bueno, la Plaza Bolívar de nuevo. Esta calle que estoy acá se llama Calle de los Balcones, y obviamente tendrá que ver con la cantidad de balcones que hay en la calle. Las construcciones son todas históricas, toda la vuelta de la plaza, como pueden ver allá, y todo allá. Y ahí está la catedral. Lo único que no está histórico es de este lado, que son edificios nuevos, pero aquello es todo es se ha mantenido relativamente original y está muy bonito. La plaza me llama la atención de que sea tan limpia de árboles y flores y demás, solamente la estatua en el medio.
sabe, ¿no? Y bueno, ya voy a aprovechar que está abierta la catedral para llegar a ver adentro. Lamentablemente me ganaron para entrar y no se puede entrar ahora. Hay un funeral, así que no se puede entrar. Lo interesante de la catedral esta es que es una de las dos únicas construcciones que todavía quedan, construcciones eclesiásticas que todavía quedan del siglo XVI. Una está en la Española, está en Santo Domingo, en República Dominicana, y esta otra, son las únicas dos que quedan. Y eso lo hace muy interesante porque es un edificio sumamente histórico. La ciudad es de 1530, 31 creo que es la ciudad. Y por ahí se había construido una iglesia de paja, habían hecho. Y bueno, pero en este mismo lugar, y de a poco ha ido cambiando hasta convertirse en lo que fue allá a los finales de los 1500, ¿no? Del siglo XVI. Así que muy interesante. Una lástima que justo acaba de empezar una misa por un fallecido y no voy a poder entrar a ver. Voy a dar una vuelta un poco más porque este casco es todo muy histórico. Y a ver qué otro edificio interesante encuentro y ya después vamos a seguir.